aprenda a escuchar la voz de Dios. El mismo Alvis, que está caliente y se está comenzando a enfriar, me llamó, creo que fue antes de ayer, y Ángel estaba conmigo. Y cuando yo vi que era Alvis, le pasé el teléfono a Ángel, y Ángel me hace así como, ¿qué digo? Y yo le dije, dile, dígame, mi estimado. Y Ángel dice, dígame, mi estimado, ¿cómo está, pastor? Ay, dije, cayó. Cayó. Y después, como a la tercera interacción, entonces él dice, Ángel, eres tú. Usted tiene que afinar el oído. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Todavía al sol de hoy, porque eso es cultura, las ovejas, siendo animales, reconocen la voz de su pastor. Las ovejas, que son animales que actúan por instinto, conocen la voz de su pastor. Por mucho que se parezca al pastor de la granja, del redil de al lado, ellas conocen la voz de su pastor. Y hay muchas voces que están buscando confundirte, extraviarte, desalinearte. Y Dios te manda a decir, escucha mi voz. Karina decía hace un rato en su testimonio, yo he ido a tantas iglesias, conozco, ¿por qué aquí? Porque aquí fue que Dios te dijo que aquí. Hace un rato cuando Arleni decía, he ido a iglesia, aquí en Redding lo que más es iglesia. Y dice la hermana Luz, que es la mamá de Albi, pues cada vez que menciono a Albi hay algo que está pasando dentro de él. Es también la de Teo, pero ahora estamos bregando con Albi. Él tiene un mini éxodo. Extienda su mano hacia Albi. Padre, tú sabes lo valioso que es Alvis. No solamente para su familia, sino también para nosotros. Oramos para que todo su universo se alinee en el propósito tuyo y que nada ni nadie lo aparte de su destino profético. Muchas han sido sus luchas, muchos han sido los abates y los ataques, pero tu gracia lo ha sostenido. Despierta el gigante que hay en él y que su porción y su herencia él no la venda, ni la permute, ni la cambie por nada ni nadie. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde está el pastor Rogelio? Démele un abrazo a Albi de parte suya y de parte mía y de parte de todo el remanente. ¿Quién le manda un abrazo a Albi con el pastor Rogelio? Levante su mano. Mira, Albi, mira cómo tu pueblo te quiere, tu familia te anhela. Señores, miren, aquí nosotros bromeamos mucho y nos reímos mucho, pero esto es en serio. Esto es serio. Esto es serio. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No se confunda por mucho que se le parezca la voz de Jesús a otra voz.
El primer indicio del hombre haberse desviado del propósito de Dios fue precisamente que se esconde de Dios y Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Y la respuesta de Adán fue, oí tu voz y tuve miedo. Reconoció la voz de Dios y lo que hizo fue esconderse. Dios quiere que tú escuches su voz, pero no para que te escondas. Es para que diga como el profeta, aquí estoy, heme aquí. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué hago falta? Luis decía al pastor Rogelio, si este mensaje del remanente se escuchara allá afuera, este lugar quedaría pequeño para tanta gente que lo necesita y respondería. Y el Señor sigue preguntando, ¿a quién iré? ¿Quién irá por nosotros? Y tú oyes el llamado de parte de Dios en tu vida. No todo el mundo está llamado para ser pastor, evangelista, profeta, maestro, apóstol. Pero todos estamos llamados a ser portadores de la buena nueva de salvación. Todos somos llamados a resplandecer como luz en medio de las tinieblas. Todos somos llamados a darle una palabra de vida a tanta gente que está muerta. Y no puede ser que voces extrañas tengan mayor impacto en tu vida que la voz de Dios. Gente que esté más preocupada en el qué dirán o en el qué dijeron. Olvídate, ni el qué dirán ni el qué dijeron. Es lo que dice Dios en tu vida. Eso es lo que va. Lo que dice Dios. A la voz que tú le vas a poner atención es a la voz de Dios. Si hay una voz a la que tú vas a ser obediente, es a la voz de Dios. Tenemos voces internas, voces externas. Podemos oírlas, pero no necesariamente obedecerlas. Hay voces que vienen como ideas, hay voces que vienen como argumentos, hay voces que vienen como preguntas, hay voces que vienen como dudas, hay voces que vienen como mentiras, hay voces que vienen como verdades. Que no te importe lo que ninguna voz contraria a la de Dios diga. Tú vive de lo que Dios ha dicho. La gran mayoría vive de las voces del mundo, viven de sus propias voces, pero hay una minoría que vive de lo que Dios dice. Jesús se apartaba para oír la voz del Padre. Su hambre era de oír la voz del Padre y llevar a cabo la voluntad del Padre. ¿En qué grupo te vas a contar? ¿En la mayoría que escucha las voces contrarias a las de Dios? ¿O te vas a contar en la minoría que escucha la voz de Dios? Después de la caída del hombre, la mayoría en la tierra comenzó a fracasar. La mayoría se piensa que está bien con Dios. La mayoría piensa que no tiene de qué arrepentirse. La mayoría, yo le decía, estaba representada en Caín y la minoría estaba representada en Abel. La mayoría estaba representada en el publicano que fue a orar y en el fariseo que fue a orar. ¿En cuál usted cree que estaba la mayoría representada? ¿En el fariseo o en el publicano? Los que conocen el pasaje. La mayoría, ¿en quién estaba representada? ¿En el fariseo o en el publicano?
En el fariseo. La oración del fariseo era: Señor, te doy la gracia porque no soy como este. Yo diezmo, ofrendo, camino sobre las aguas, echo fuera demonios. Mientras que el publicano oraba suplicando: sé propicio, Dios, de mí que soy pecador. Hay una minoría que reconoce su condición delante de Dios y que le pide que la cambie. La mayoría pereció en el juicio del diluvio, donde solo Noé y su familia se salvaron. La mayoría decidió construir la Torre de Babel. La mayoría decidió quedarse en Ur de los Caldeos mientras Abraham salió solo con su familia. La mayoría en Sodoma y Gomorra perecieron en el juicio de Dios. La mayoría de los hijos de Jacob no agradaron a su padre ni a Dios. De hecho, la mayoría de ellos decidió vender a José. La mayoría en Egipto no sabía interpretar sueños. La mayoría terminó esclavizada. La mayoría dio un mal reporte de la tierra prometida. La mayoría en el periodo de los jueces vivía como le daba la gana. La mayoría le pidió a Samuel tener un rey como las demás naciones y desecharon a Dios como rey. La mayoría de los reyes de Israel no agradaron a Dios, no escucharon su voz. La mayoría de los amigos de Job, en realidad todos lo juzgaron mal. La mayoría se inclinó ante la estatua de Nabucodonosor, mientras Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel no se inclinaron, fueron la minoría. La mayoría se opuso a los profetas de Dios y lo apedrearon. La mayoría huía y no aceptaba el mensaje de Juan el Bautista. La mayoría no se arrepentía, la mayoría no se bautizaba. La mayoría no siguió a Jesús. La mayoría, al contrario, eligió a Barrabás y la mayoría gritó: crucifíquenle. La mayoría de los discípulos lo dejaron solo en la cruz. La mayoría se escondieron y de alguna manera la mayoría, todos, por así decirlo, lo negaron. Y así hay hoy en día una mayoría que sigue caminando, no escuchando la voz de Dios, mientras hay una minoría que le dicen: queremos hacer tu voluntad. La mayoría para las cosas de Dios en la iglesia siguen indiferentes y desconectados, siguen apáticos y siguen cansados. La mayoría para las cosas del mundo sacan tiempo, pero cuando se trata de lo espiritual, la mayoría no quiere darle a Dios ni su dinero, ni su tiempo, ni su energía. Aún dentro de la iglesia hay quienes escuchan la voz de Dios y son una minoría, y hay una mayoría que escucha la voz de Dios pero no la obedece. Es duro lo que le voy a decir, pero se lo digo en amor. ¿Me siguen amando? La mayoría en la iglesia es impuntual. A la mayoría no le gusta servir. A la mayoría no le gusta ni diezmar ni ofrendar. La mayoría no hace vídeos para testificar en las redes. La mayoría no evangeliza ni discipula, ni tienen equipo de fe, ni traen visitas. La mayoría no vienen a la oración, ni a interceder, ni a la clase de fundamentos. La mayoría siempre ha vivido como la mayoría, equivocada. Se creen que por ser la mayoría tienen la razón y terminan y siempre terminarán en su propia condenación. Abre los ojos y abre tu corazón de remanente.
Sé de la minoría siempre, agradando a Dios, cumpliendo su propósito y recibiendo tu bendición. Parece piedra, pero es maná. Yo oro que la voz de Dios sea tan clara en tu interior, de forma audible, de forma de impresión, a través de la escritura, pero que aprendas a afinar el oído para oír la voz de Dios. No deje que ninguna voz contraria al propósito de Dios en tu vida te haga desviarte ni a diestra ni a siniestra. Póngase en pie en la presencia del Señor. Si hay alguien que está en la transmisión y este mensaje ha sido de bendición para su vida, si Dios te ha hablado, queremos orar por ti. Danos tu forma de contacto y vamos a establecer esa relación contigo a pesar de la distancia. Y a los que estamos aquí en la casa, no quiero irme sin antes darle la oportunidad a los que nos visitan por primera vez o por segunda vez o por tercera vez, o tal vez usted ya viene de forma asidua, pero todavía el mensaje no le había hecho clic. Si hoy viniste con la determinación de establecer un antes y un después en tu vida, ven para acá adelante. Pero no lo piense dos veces.